Y para empeorar esta situación, estamos siendo testigos de la gran incertidumbre política, económica, social, militar, religiosa y cultural que nos rodea. Todos estos fundamentos que sostenían antes a nuestras sociedades están siendo derrumbados ante nuestros propios ojos, porque ya no existen verdaderas democracias. Los valores morales, ya a lo bueno le dicen bueno, a lo malo bueno, a lo bueno malo, ya al mal le dicen bien, al bien le dicen mal, a todos los valores educacionales también. La libre expresión está extinguiéndose en el mundo, las garantías y libertades individuales, etcétera, etcétera. En el Salmo 11, versículo 3, hace 2000 años, el rey David dijo estas palabras: si los fundamentos fueran derrumbados, ¿qué sería de nosotros? En otras palabras, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad? Bíblicamente es la familia. La familia y el matrimonio son el fundamento, la piedra angular más importante que existe para que una sociedad sobreviva. Todas las demás cosas que giran alrededor de una sociedad, la economía, la política, la milicia, la educación, etcétera, etcétera, son completamente adicionales. Vuelvo a repetir, esto es muy importante para que nosotros tengamos una perspectiva y una opinión adecuada acerca de lo que realmente en el mundo que vivimos tiene importancia. Entonces, cuando estos valores familiares, cuando la familia es completamente dividida, redefinida, donde la familia ya no es un hombre, una mujer con sus hijos, donde el matrimonio ya no es entre un hombre, una mujer, donde ya se autoriza ahora que pues la persona que se llame Raquel puede llamarse Luis, y el que se llame Jorge se puede cambiar el nombre a Paquita. Y cuando esto ya es institucionalizado, y cuando ya se decreta o se legisla dentro de muchos gobiernos y naciones como algo normal, es cuando nos hemos dado cuenta que es el síntoma de descomposición social más grande que puede existir. Entonces, es interesante que nosotros podamos saber que también hay millones de cristianos desinformados. Así como el mundo alrededor, como Jesucristo dijo, los gentiles buscan todas estas cosas, siempre el poder, el control, el dinero, la fama, etcétera, etcétera. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos otra perspectiva, porque no somos ciudadanos de este mundo. Estamos esperando, como dice en Hebreos 11, los grandes héroes de la fe, que ellos confesaron que eran peregrinos, extranjeros, y las promesas de Dios las veían desde lejos, creyéndolo y testificando de que esperaban una patria mucho mejor. El cristiano es este tipo de persona, una persona que sabe perfectamente bien que todo a nuestro alrededor se va a derrumbar, que no puede sostenerse porque se encuentra detrás de todo lo que nosotros estamos viendo, la mano pecaminosa, la fragilidad con la cual nosotros hemos nacido como seres humanos. Ahora, muy bien, ¿podía Dios quedarse callado ante tal cúmulo de depravaciones y violaciones a sus santos mandamientos? Desde luego que no. Ya en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel: no te mezclarás con mujeres extranjeras, respetarás los mandamientos de Dios, amarás a tu esposa, amarás a tu esposo, serás un ejemplo para tus hijos, etcétera, etcétera. Y dice Dios, si ustedes cumplen mis mandamientos, ¿qué es lo único que Dios nos pide? Yo voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tus hijos, voy a bendecir tus alacenas, y además hallarás gracia ante mis ojos y ante los ojos de la sociedad también. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos y sepamos en qué clase de mundo nos encontramos. En
capítulo 24 del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, encontramos estas palabras escritas hace 2700 años. Veamos de qué forma hace 2700 años el profeta Isaías anunció la descomposición a la que el ser humano llegaría. Pero no solamente eso, sino que Isaías también nos revela las causas que se encuentran detrás de la descomposición humana y como ende o como consecuencia y resultado las maldiciones de Dios. Dice Isaías 24, versículo 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y escuchemos las tres razones por las cuales Dios, hace 2700 años, a través de la boca del profeta Isaías, pronosticó por qué la tierra se iba a enfermar, porque es como se encuentra el mundo. Tú y yo estamos viviendo en un mundo ya con una enfermedad terminal. El mundo ya está completamente contaminado, no solamente el agua, el aire, la comida, los mares, los ríos, sino que los seres humanos hemos llegado a un punto donde se podía calificar como una transhumanización. Hemos pasado el grado de ser humano para convertirnos casi en animales. Y dice así, la primera razón por la cual el mundo enfermó: traspasaron las leyes, falsearon el derecho, número 2, y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Vamos a ver en primer lugar la primera razón que Dios explica por qué el ser humano ha llegado a donde ha llegado. ¿Por qué hemos traspasado las leyes? ¿Cuáles leyes? Lógicamente las leyes que Dios estableció. Cuando Dios creó el universo, Él puso leyes cósmicas, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, la ley de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, etcétera, etcétera. Pero también cuando nos creó a nosotros, nos puso leyes morales, porque no somos dioses. Entonces es lógico, ¿verdad?, que Dios nos pone fronteras y líneas donde nos dice: no cometerás inmoralidad, no traspasarás estas leyes que yo te he puesto, porque si tú traspasas las leyes, en este caso físicas, por ejemplo, vas manejando, ¿y para qué sirven los semáforos o las luces rojas y amarillas o verdes que el gobierno nos pone? Para decirnos que cuando aparece una ley amarilla, una luz amarilla, sepamos que tenemos que reducir la velocidad, porque viene la roja, y si te pasa la luz roja, pues estás acarreando consecuencias, o te vas a estrellar, o alguien va a chocar contigo, o vas a exponer a tu familia en un peligro tremendo, y finalmente acabarás pues o muerto o en la cárcel, y con una infracción o con un ticket o con un boleto que la policía te va a imponer. Entonces, así como hay leyes en todos lados, tanto universales como físicas y gubernamentales, hay leyes morales. Y estas leyes morales las hemos traspasado. Es impresionante a dónde el mundo ha llegado actualmente. En segundo lugar, dice la Biblia que falsearon el derecho. ¿A qué derecho está Dios hablando? Bueno, Dios está mencionando que Dios puso presidentes, vicepresidentes, monarcas en las monarquías. Desde luego Dios puso gobernantes, puso generales en el ejército, puso jueces, puso diputados, y en todo gobierno tiene que haber un panorama muy claro acerca del gobierno. Hay el gobierno judicial, el gobierno legislativo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y cuando los jueces y cuando los gobernantes brincan o traspasan las leyes que Dios ha puesto para que al juzgar a una persona
no se le vea si es de color, si es amarillo, o si es chino, o si es blanco, etcétera, etcétera, o si es rico o si es pobre. Esto es lo que Jesucristo está dándonos a entender. El ser humano ha falseado el derecho. Las injusticias que hay en la mayor parte de los juzgados a nivel mundial son absolutamente abominables a los ojos de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, Dios dice que la tercera razón por la cual la maldición vino a la tierra fue precisamente porque, dice Dios, quebrantaron el pacto sempiterno. Y este es el más importante de todos. ¿De qué pacto está hablando Dios? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto, el pacto davídico de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Dios hizo el pacto mosaico también, y así todos estos pactos, ahorita estamos bajo el pacto de sangre que Dios hizo con la nación de Israel, Hebreos capítulo 8, pero este pacto sempiterno, ¿cuál es y qué importancia Dios le da en la Biblia? Vamos a abrir el libro en Malaquías, en el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, que es el último de los libros antes de que comience el Nuevo Testamento, y veamos lo que hace 2500 años este profeta escribió. Malaquías 2, versículo 3 al versículo 15. Dios le está hablando a los líderes de Israel en su despedida. Y después de Malaquías pasaron 400 años sin que Dios le dirigiera la palabra a la nación de Israel, hasta que la primera voz que se oyó fue la de Juan el Bautista. Entonces, entre Malaquías y la apertura del Nuevo Testamento pasaron 400 años en silencio, porque es el más grande de los juicios de Dios. Cuando Dios ya no habla, cuando ya Dios no nos dirige su palabra, es la tragedia más grande que puede el mundo atravesar. Y dice Malaquías 2, versículo 3 en adelante: esta vez le está hablando a los líderes, harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a su ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas dirán, ¿por qué? Observemos que la respuesta de los líderes fue ¿por qué? O sea, habían llegado los líderes religiosos de Israel a desensibilizarse a tal grado que cuando ya oían la voz de Dios, ya no la reconocían. Ya no sabían distinguir entre el bien y entre el mal. Ya no estaban conscientes de los pecados de que Dios los acusaba. Y por eso cuando Dios les dice, ahora van a venir a buscarme y vas a traer tu ofrenda y vas a poner tu mano sobre la Biblia y vas a jurar en el nombre de Dios, ¿sabes una cosa? Te voy a rechazar. Y le preguntan a los líderes por qué. Escuchemos la respuesta de Dios. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué está hablando aquí Dios a los líderes de Israel? Que ellos estaban en la religión y cumplían con su religión, pero que sin embargo no habían entendido que el matrimonio es un pacto entre Dios y nosotros, entre la sociedad y entre nuestra propia familia. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Antes de que hubiera gobiernos, antes de que hubiera empresas, Dios estableció como la columna, como el pivote, como el baluarte de la sociedad, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y estos líderes de Israel pues habían violado este pacto, estaban siendo desleales a su esposa, a sus esposas, y ellos ya ni siquiera se habían dado cuenta de que era tan importante a los ojos de Dios. Y entonces en el versículo 15 Dios les explica por qué es tan importante ante sus ojos y por qué nosotros debemos siempre estar
continuamente analizando la forma en la que nosotros estamos viviendo con nuestra compañera o con nuestro compañero que Dios nos ha dado para formar una familia. Y dice así, versículo 15, ¿no hizo él uno? O sea, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, y cuando nos unimos en matrimonio ya no somos dos. Somos dos como individuos, pero ante los ojos de Dios somos una sola entidad. Dios nos ve a los dos como uno. Así que si yo voy a prosperar, mi esposa va a prosperar conmigo. Si yo voy a tener éxito, ella va a estar conmigo. Si yo sufro, ella sufre conmigo. Cuando yo estoy alegre, ella está alegre conmigo. En fin, esto es a los ojos de Dios un matrimonio. Entonces dice Dios que no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que cuando nos unimos en matrimonio, la descendencia, o sea, nuestros hijos, no son de nosotros. Nuestros hijos son para Dios. Nosotros tenemos solamente la responsabilidad de educarlos, de guiarlos, de darles los principios espirituales que Dios nos ha puesto, pero nuestros hijos son de Dios y son prestados, ¿verdad? Porque nos duran, ¿verdad? Mientras son niños están con nosotros, llegan a la juventud y se casan, forman su familia, y esa semilla que ellos van a tener, o sea, nuestros nietos van a ser santos también, porque dice el Salmo 112, versículo 2, la descendencia de los justos será bendita. Entonces Dios está diciéndonos que Él anhela que nuestra descendencia sea bendita y que esta semilla Él la ha bendecido. Y dice más adelante, Dios, guárdense pues, cuídense en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto es, regresamos a Isaías 24, versículo 5, donde Dios acusa a los seres humanos, en su mayoría, de que han traspasado el pacto de su matrimonio. Entonces ahorita vemos que ya ni siquiera hay el matrimonio. Ya hay matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres, y hay matrimonios que tal vez tienen ya 15, 10 años juntos, pero divorciados hace mucho tiempo emocionalmente. Y esta es la razón por la cual aquí nosotros en Vida Nueva para el Mundo tenemos seminarios continuos de matrimonios, como el que tenemos cada octubre en la preciosa Riviera Maya, para invitar a todos estos matrimonios cristianos o no cristianos que vengan y que entiendan a través de las Escrituras las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, para que Dios nos pueda bendecir, porque vivimos tiempos en los que tal vez tú puedas prosperar económicamente, o ya llegaste a ser diputado, o ya tienes una empresa, o ya tienes cantidad de dinero, pero sin embargo, si tu matrimonio y tu familia no están a los ojos de Dios bendecidos, todo aquello que tú tienes no te va a durar, va a ser temporal. Y dice el versículo 6 de Isaías 24, por esta causa la maldición consumió la tierra. Por esta causa nuestros pecados hacen que la tierra a nuestro alrededor se vuelva contra nosotros. Ahora podemos dar una respuesta, porque en los últimos 10, 15 años han aumentado los tsunamis, los terremotos, los huracanes, los tornados, las inundaciones, los incendios en diferentes partes del mundo, la deforestación. Estaba leyendo en la mañana que en el Polo Norte se está deshielando con una velocidad tremenda todo aquello que mantiene el estado climático. ¿Qué le está pasando al mundo? Bueno, la respuesta está en la Biblia. El pecado del ser humano, la forma como estamos viviendo, hace que la naturaleza se vuelva en contra de nosotros. Entonces, Dios no se puede quedar callado. Dice Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, lo que sembramos, lo tenemos que recoger. Y la cosecha que tenemos ahorita alrededor
es simplemente lo que en los últimos años hemos venido sembrando. Destrucción, divorcios, inmoralidad, lucha contra las leyes de Dios, rebelión contra el gobierno, contra las autoridades, y no es posible que podamos creer que vamos a seguir disfrutando las bendiciones de Dios. Dice en el capítulo 17 de Lucas, el Señor Jesucristo, comparando Jesucristo ahora la antesala de su venida con dos tiempos del pasado. Cristo comparó y dijo, la última generación, o sea, la que tú y yo estamos viviendo, Cristo dijo, será como dos generaciones que tuvo lugar en el pasado. Uno en los tiempos de Noé, en el diluvio, y dos en los tiempos de Lot. Así que Dios quiere que pongamos atención a estas dos generaciones del pasado para que sepamos y las podamos comparar si de alguna manera se relacionan con nosotros en el siglo XXI. Dice Lucas 17, versículo 26, y aquí es Jesucristo el que está hablando. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo está diciendo, algo que sucedió en esta generación se va a volver a repetir. Como en los días de ¿quién? No de Abraham, no de David, no de Sansón, no de Salomón, no de Esther, no, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué está pasando en nuestra generación? Cristo lo dice, versículo 27. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Un momento, veamos que nos dice, en los tiempos de Noé todos fornicaban, todos eran unos degenerados, todos eran unos borrachos, parranderos y jugadores. Por eso vino el diluvio y se los llevó a todos. No dice eso, ¿verdad? Cristo no está mencionando pecados. ¿Comer es pecado? De ninguna manera. Bebían, beber es pecado, tampoco es pecado. Y se casaban y se daban en casamiento. El matrimonio es santo y bendito a los ojos de Dios. ¿Por qué Jesús entonces escoge estas actividades de los seres humanos para compararlas con la generación en la que nosotros estamos viviendo? Pero acuérdense lo que Jesucristo dijo, y no entendieron. Ahí está la clave, o sea, la generación actual vivimos, comemos y nos casamos. ¿Cuál es el pecado? Que todo esto lo estamos haciendo sin tomar a Dios en cuenta. O sea, tú puedes vivir y decir, yo bebo, me caso, no hay ningún problema, pero se nos olvida y tenemos que entender, por eso Jesús dijo, y no entendieron que la vida es más que la comida, más que beber, más que trabajar, más que estar buscando un bienestar. La vida es la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Vivir es conocer a Dios. Y todas las demás actividades que hagamos son secundarias. No tienen importancia porque cuando muramos, lo único que va a prevalecer es si tú en esta vida alimentaste tu espíritu, le entregaste tu vida a Jesucristo y descubriste en esta vida que era un colegio, una escuela, una preparación que Dios nos está dando para la vida eterna que Él nos ha preparado. Entonces, esto es lo que Jesucristo dijo respecto a los días de Noé, pero abordemos ahora los días de Lot. Versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Y vuelve otra vez Jesucristo a decir las mismas características. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Pero
atención, viene el último versículo que Jesucristo nos advierte. Acuérdense de la mujer de Lot. Esta historia de Lot la encontramos en Génesis 19, en el Antiguo Testamento. Y recordamos que cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot y a su familia, los sodomitas, dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban en relaciones homosexuales. Ya para ellos las mujeres no servían para nada. Al grado que cuando Dios saca a Lot de Sodoma, recordamos que le fue a hablar a su familia y les dijo: viene el juicio de Dios, vámonos, salgámonos. Y los familiares de Lot creyeron que Lot se estaba burlando de ellos. O sea, el testimonio de Lot tampoco era tan bueno. Y finalmente Lot pudo sacar de Sodoma y los ángeles casi los arrastraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y cuando salieron de Sodoma, vemos nosotros que cayó sobre Sodoma y Gomorra, que fueron las 2 ciudades. De ahí viene la palabra sodomita u homosexual. Cayó el fuego porque Dios no podía permitir que la genética humana y que el matrimonio continuara degenerándose y pervirtiéndose. Entonces, al salir, los ángeles les dijeron: no volteen atrás. O sea, salgan sin voltear atrás. Y acordémonos que en Génesis 19, la esposa de Lot no resistió la tentación y volteó para atrás. O sea, quería ver por última vez la ciudad donde ella había venido y tal vez supuestamente ella disfrutado. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Se volvió estatua de sal. ¿Por qué Cristo quiere que pongamos la atención principalmente en la mujer de Lot? Bueno, en Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y sabemos que la sal sirve para preservar la comida. En la carne tú le pones sal y te dura más tiempo. Pero si si la comida no es salada, no puede durar el tiempo que podría durar. Entonces, de esta manera, nosotros, como la sal de la tierra, no vamos a acabar con la maldad nosotros. Porque la maldad, hasta que Cristo venga, Él la va a terminar. Estamos aquí para impedir, para preservar que la maldad no avance tan fuerte como podría avanzar. Tu testimonio en la escuela hará muchísimo, como tú no te imaginas, ante todos los amigos que tienes alrededor, porque vas a ser diferente a los demás y de alguna manera estás impidiendo que se contamine más rápidamente o que se contagien más almas humanas con tantas barbaridades que vemos. Tú en tu despacho de abogados, en tu clínica de médicos, en el hospital donde tú trabajas, en fin, donde quiera que estemos, en la familia, estamos impidiendo con nuestro testimonio, con la vida de santidad que podemos nosotros vivir, que la maldad se multiplique. Y cuando Jesucristo dice que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, está diciéndonos lo siguiente: que cuando Él venga va a haber cantidad de cristianos convertidos en estatuas de sal. O sea, ahí van a estar, pero jamás hablaron, jamás testificaron y siempre con los ojos como la mujer de Lot en el mundo. Yo hay cristianos que les pregunto: ¿tú quisieras que venga Cristo mañana? Y dicen: bueno, es que tengo muchos planes todavía y yo quisiera, ¿verdad?, todavía gozarme un poco más, etcétera, etcétera, porque de alguna manera aman el mundo. Y hay otros como a Pablo que le preguntaron: oye, ¿qué preferías? ¿Seguir viviendo o morir? Y Pablo contestó: si me quedo viviendo y es para la obra de Cristo, prefiero no morir. Pero si muriera, es ganancia, porque es mucho mejor la muerte para nosotros que seguir en este mundo de sufrimientos, de lágrimas, de tristezas, de decepciones, de frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque actualmente estamos viviendo una época en el mundo donde hay un grupo de cristianos que han comenzado a enseñar que el mundo va a mejorar. Esto lo vamos a continuar en la próxima estudio, que el mundo va a mejorar, que el cristiano va a establecer el reino de Dios, que va a haber un gran avivamiento
antes de la tribulación. Y la Biblia en ninguna parte enseña estas barbaridades. Por eso se llama la teología del reino y de la prosperidad. Muchos creen que los Estados Unidos se van a levantar con un avivamiento futuro, Argentina para Cristo, México para Cristo, y estas barbaridades solamente pueden tener una base hasta Apocalipsis 22, cuando las naciones, ya gobernando Cristo con David como vicerregente en Jerusalén, van a ser gobernadas por Dios. Pero antes de que venga Cristo, no hay tal cosa como México, o sea, que una nación entera se vaya a convertir, o un avivamiento nacional. Los avivamientos que vamos a tener antes de que Cristo regrese serán pequeños. Y en cada iglesia cristiana hay siempre un remanente de cristianos fieles, y hay un avivamiento en familias, en pequeñas localidades, pero la Biblia no habla que habrá un avivamiento antes de que Cristo regrese. Gracias a Dios que la mayoría de los cristianos estamos convencidos que nos encontramos viviendo en los últimos tiempos descritos en la Biblia, porque el Señor nos advirtió claramente, Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, en los últimos tiempos vendrán terremotos, nación contra nación, pestes, etcétera, etcétera. Y Cristo nos dijo, en los últimos tiempos vendrán los avivamientos más grandes de la historia. Él no quiso ser deshonesto con nosotros y nos advirtió, cuando vean estas cosas, cuando vean el regreso de Jerusalén, que es la higuera, Mateo 24, 32, entonces sepan que no pasará una generación sin que estas cosas acontezcan. Pero este grupo o esta falsa teología del reino y de la prosperidad ha hecho precisamente creer a muchas personas y a muchos cristianos también, ¿verdad?, que vendrán tiempos mejores, y a través de este grupo especial de creyentes, las instituciones gubernamentales serán puestas bajo la autoridad de Dios. Nosotros vamos a establecer en el mundo el reino de Dios, y esto lo agregamos a otra falsa teología que se llama el preterismo. Preterismo significa del pasado, que enseña que todas las profecías ya se cumplieron cuando el general Tito de Roma invadió Jerusalén en el año 70, y ahí se cumplió lo que Jesucristo estaba diciendo en Mateo 24, y que las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron también. Todas estas barbaridades, ¿verdad?, no tienen absolutamente más que una torcedura de las Escrituras, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. O sea, esto ya es inaudito, porque esta semana 70 de Daniel simplemente tenemos que recordar lo que el ángel le dijo a Daniel. Desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años, no días, y aunque fueran días no podrían coincidir tampoco. Y en segundo lugar, dentro de la semana 70 de Daniel se profetiza que Israel se va a convertir, cosa que no hemos visto todavía. ¿Cuándo se va a convertir Israel? Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Estas personas del preterismo arrancan estas páginas para poder acoplarse a su teología estas falsas enseñanzas. Pero todo esto ha sucedido con esta falsa teología. Está en capítulo 19 del Apocalipsis, las bodas del Cordero. Y claramente las bodas del Cordero están antes de la segunda venida de Jesucristo, en el capítulo 19 del Apocalipsis. Toda esta cronología es tan clara en la Biblia, pero hay personas que ya están completamente adentradas de una forma dogmática, y donde llegan todavía al grado de que si tú no crees como ellos, te consideran o un mentiroso o un falso profeta, y no de ninguna manera. Estos que profesan la teología del reino son hermanos de nosotros, muchos de nosotros. Los que creen que el rapto y la segunda venida de Cristo van a tener lugar en el mismo tiempo, son hermanos de nosotros. Y no estamos hablando mal de ellos, respetamos sus personas, estamos hablando de que han abrazado una doctrina, una teología completamente equivocada, que va a hacerlos que vayan a desviarse y a desviar también a sus seguidores. Y Dios nos ha puesto para trazar bien la palabra de verdad. Que Dios te bendiga, y vamos a continuar con esta falsa...
inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am the ghost, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. Memories flashing, footsteps chase, echoes of a twisted place. Numbers on my skin, they burn, but now it's their turn to be left behind. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past.